El fantasma de la estación de bomberos. Durante las noches de los baños de la estación salen constantes ruidos. Los bomberos han visto en el interior la silueta de una mujer vestida de blanco. Pero cuando le preguntan qué hace ahí, ésta se desaparece, dejándolos atónitos. Es el fantasma de la estación. Muchos han sido los caballeros que la han observado, y solo uno de ellos ha caído desmayado al ver un bulto de mujer que pende del techo. Al relatar lo sucedido, la persona encargada de mantener el orden dentro del inmueble decidió investigar los antecedentes del predio, intentando darle con esto una explicación a lo que sucede. Los archivos de la ciudad revelaron que el terreno ubicado en la Avenida de las Américas y Washington había sido baldío hasta el día en que se construyó la estación de bomberos, mas una de las noticias de un viejo periódico dejó de manifiesto que el inmueble está embrujado. Intentando recabar más información, el bombero al frente de la estación se dio a la tarea de preguntar entre los vecinos, descubriendo la presente narración, que pareciera toda una leyenda. Eran los primeros años de la década de los 80, cuando la estación era apenas obra negra. Los albañiles se entretenían a la hora de entrada y salida de las maquilas, molestando a las muchachas que pasaban. Gustaban de gritarles piropos, chiflarles para atraer su atención, o simplemente deleitarse al ver sus caderas. Había entre todas las que con frecuencia pasaban, una joven muy hermosa, a la que siempre fastidiaban. Se decía que era tan linda que con facilidad hacía voltear a más de 3 al pasar junto a ellos. Ella era alta, esbelta, de cabello negro y lacio, con ojos profundos, una nariz respingada y una delicada boca. Uno de los albañiles mostraba un interés enfermizo por esta mujer. Dejaba de hacer sus labores media hora antes de la entrada o salida de la muchacha, ya que al parecer le resultaba difícil pensar en algo que no fuera la joven. Una tarde de verano el albañil se quedó con 3 de sus compañeros acomodando algunos ladrillos, mientras los demás se marchaban. Para su sorpresa, la joven se acercó a ellos para preguntarles la hora, no viendo más que una sucia oportunidad, cuando uno de los trabajadores sacó el reloj de su bolsa. El albañil en cuestión golpeó a la muchacha en la cabeza. Ella perdió el conocimiento. Al despertar la muchacha, sintió sus manos atadas, mientras que su cabeza y su espalda se estaban raspando contra el suelo, y sobre ella se encontraba el albañil. Nadie sabe cómo se las arregló el sucio hombre para convencer a sus compañeros de trabajo, pero el caso es que a pesar de que la mujer pedía ayuda, ellos abusaron de ella. Una vez satisfecha su brutalidad y bajos instintos, los albañiles se retiraron dejando a la joven sola. La mujer quedó completamente aturdida y tratando de asimilar lo que había ocurrido, se vistió rápidamente y se sentó en la esquina del cuarto donde la abandonaron. Sintiéndose completamente sucia y despreciable, lo único que deseaba en ese momento era no saber nada del mundo. Se cuenta que salió a vagar por entre la construcción, con la mirada perdida, intentando no pensar en el infierno que había pasado. Uno que otro vecino de la estación, que estaba pasando, le preguntó qué tenía, pero ella no respondía nada. Cuentan que al día siguiente, cuando los albañiles llegaron, uno de ellos se encontró en el cuarto que usaban para guardar la herramienta, a la mujer colgada de una cuerda. Dicho cuarto es hoy en día los baños de la estación de bomberos. Desde ese momento, el fantasma de la joven comenzó a aparecerse, ya que todo parece indicar que a pesar del tiempo, no puede encontrar descanso. Lo que sucedió en la calle El Resbalón, leyenda de Chiapas. Cuentan que hace muchos años, cuando era joven, no le apuraba nada. Era mujeriego, parrandero y bebedor. No tenía que trabajar, su situación económica era bastante desahogada, y por lo mismo, la única preocupación en su inútil vida era derrochar el dinero producido por sus padres, que eran dueños de los mejores magueyales de allá por el barrio de la cueva de Tío Ticho.
Su mamá sufría mucho, ya había secado sus ojos de tanto llorar, porque veía con desconsuelo la vida displicente que llevaba su hijo, derrochando el dinero a manos llenas en vicios y mujeres. Todas sus actividades las realizaba de noche, y donde estaba el escándalo, ahí estaba él. Empezó por no respetar a la gente, dejó de obedecer a sus padres y por último extravió la senda que lleva a Dios. Su madre soñaba con el día en que aquel rebelde mocetón sentara cabeza y regresara por su propio pie al buen camino. Y si de paso decidiera hacerle caso a la hija de su compadre Chon, que era una muchacha decente y de buenas costumbres, pues ni cosa mejor. Fuera de su costumbre, un sábado muy temprano, Mincho se montó en su yegua retinta. Pasó por el centro de la ciudad a comprar algunas cosas para comer, cigarros y 2 litros de comiteco. Y salió rumbo al barrio de La Pila, porque en ese lugar vivía una jovencita que lo traía loco de pasión. Él esperaba que con aquellos presentes, el anciano padre de la chica accediera a que su hija fuera cortejada por este no muy aconsejable pretendiente. Pero para su mala suerte, su fama de mujeriego y bueno para nada era muy conocida en toda la ciudad. Con estos antecedentes, le era muy difícil hacer creer a la dama en la sinceridad de los sentimientos que inflamaba su corazón. Pero algo extraño estaba sucediendo, sentía que por primera vez hablaba con la verdad. Al caer la noche, según él, las notas de la marimba serían las mejores mensajeras de sus penas de amor. Pero cuán equivocado estaba, pues ni la calidez de las dulces melodías pudieron romper aquella férrea resistencia, y no logró sacar ni una sola esperanza, mucho menos una promesa de los labios de la joven. Esto hizo que entre canción y canción el enamorado empezara a tomar largos y profundos tragos de licor. Cuando la oscuridad de la noche avanzó con su manto de silencio, los músicos decidieron terminar aquella serenata. El apasionado joven todavía estuvo algunas horas hablando solo junto a las ventanas del balcón. Al llegar la madrugada, empezó a correr un aire frío y su yegua retinta, resoplando, demostró su nerviosismo. Mincho decidió que era tiempo de regresar a su casa, se montó en su noble animal y con paso lento inició el recorrido de vuelta. Iba pensando en su negra suerte cuando al pasar frente a los chorros de agua de la pila, vio a una mujer joven y guapa, que al mismo tiempo que peinaba su larga cabellera, cantaba con dulce voz una bella canción. Mincho sintió un escalofrío que sacudió todo su cuerpo, pero se dijo a sí mismo que él era un hombre sin miedo. Y las copas que llevaba entre pecho y espalda le ayudaron a confirmar esa forma de pensar y le dieron más valor. Por un momento creyó estar soñando, no recordaba haber visto antes a esa bella mujer. Desmontó y con paso tambaleante se fue acercando a la dama que estaba de espaldas, inclinada sobre las piedras del arroyo. Entre la luz de la luna y el brillo de las aguas pudo observar aquel bello rostro. Hizo el intento de hablarle, pero en ese momento la bella figura se puso de pie y empezó a caminar rumbo a la calle El Resbalón, no sin antes invitar al trasnochado a seguirla con un movimiento de cabeza. Mincho no pudo resistir el encanto de esa insinuación y fue caminando tras de aquella irreal belleza. Por mucho rato la estuvo siguiendo y no podía darle alcance hasta que la vio entrar a una casa vieja. Lo extraño fue que lo hizo sin abrir las puertas. Mincho apresuró el paso con la intención de ver por última vez aquel rostro. Buscó una rendija y observó con mucho espanto que el bello rostro se había convertido en la cara de la muerte. Salió corriendo como loco por la impresión y quedó tendido en la calle del Resbalón. Justo antes de llegar a la esquina, gente caritativa lo encontró tirado y pensando que era el remate de una más de sus juergas, lo llevó a su casa. Durante varios días no volvió en sí. Cuando pudo contar lo sucedido, nadie volvió a pasar a deshoras por aquella calle, y mucho menos Mincho, que cuando iba a ver a su enamorada, regresaba temprano. Por cierto, su novia era la mujer que su mamá consentía. La dama de la casa grande.
En los días en que el excelentísimo señor conde de Regla, de nombre Pedro Romero de Terreros, vivía, mandó construir una casa a la que llamó la Casa de Plata, en la Asunción de Pachuca. Dicen los que estuvieron en ese entonces que el conde sufrió pequeños descalabros que lo llevaron a prescindir de trabajadores en días y estando en la más profunda soledad, se inspiraba en lo que haría tiempo después. Cual noble caballero, Pedro Romero poseía magníficas propiedades como la casona de Real de Pachuca, la del beneficio de San María Regla, haciendas en diversas tierras, un palacio en la Ciudad de México, y a todo esto se le sumaba el nuevo bien inmobiliario, que muchos en vez de plata preferían decir grande. Así es como se le conoce en la actualidad. En efecto, es una casa grande con huerta y jardín siempre florido. En dicha casa vivió una dama muy bella, doña María Catalina Pérez Romero de Santa Teresa, quien siempre estaba elegante con sus trajes llegados de la península, fabricados con finos damascos y brocados, a los que gustó de adornar, también con broches de oro y pedrería. Nunca se supo quién era precisamente doña María Catarina, aun cuando por el apellido se tenía por parienta del señor conde Romero de Terreros. Lo que sí era suficientemente sabido por todos era que dicha señora vivió con el lujo y las comodidades cortesanas, como la dueña y señora de la Casa Grande. La dama no vivía sola. Durante la bonanza del noble caballero tuvo un hijo, chiquillo de hermoso semblante, pero jorobado, a quien trató con exagerados cuidados y cariños, hasta que el chico alcanzó la edad púber. Entonces todo cambió. La casa nunca tuvo tantos servidores, aunque sí los suficientes. Comenzaron a resentir mayordomos y criados tratos diferentes, agresivos por parte de la señora, quien a ciencia cierta jamás fue dulce, sino altiva, sin llegar a altanera, y ahora era grosera. Aún más, se advirtió de Saliño en su antes cuidada persona, y los cambios se siguieron en reiterados defectos, hasta convertirse doña María Catarina en una vieja con aspecto de bruja, y su hijo en un pobre jorobado, enclenque y adocenado. Por tal razón, la gente del pueblo iba del asombro al susto. Lo huraño de doña Catarina y su aspecto cada vez más repugnante hizo que nadie pasara por el frente de la Casa Grande, y los vecinos tuvieron que lamentar enormemente su cercanía. Los criados se fueron, aunque nadie supo el motivo. Doña Catarina se vio en la forzosa necesidad de salir por las compras, actividad que hacía vestida de negro. Para asegurar a su hijo, lo encadenó y sujetó a un viejo yunque, olvidado por ahí. Curiosamente, al conde de Terreros no se le vio más. Se dijo que había tenido problemas por la decadencia de sus minas y porque constantemente estaban en pugna con importantes señores. De vez en cuando le enviaba a la señora doña Catarina una mesada, pero ella cada día empeoraba en carácter. Se contaba que la señora había amasado un inmenso tesoro, no en los metales de su pariente o familiar, el excelentísimo señor conde, sino que eran alhajas y joyas exquisitas que por años le sirvieron de adorno. Constaba, además, con finas piezas de sus antepasados, con lo que se especulaba que tal vez su linaje no era el mismo de don Pedro Romero de Terreros, quien había llegado a la Nueva España con un poco capital, y con el tiempo alcanzó una riqueza fabulosa. De un día para otro, la señora María Catarina desapareció, o al menos ya no se volvió a saber de ella ni de su joven hijo. La casa mostraba abandono, pero aun cuando la curiosidad de la gente por saber de sus moradores era mayúscula, nadie se atrevió a averiguar nada. Muy pronto comenzaron a escucharse ruidos extraños en esa casa. El más característico de ellos era un arrastrar de cadenas pesadas. Cuyo eco se extendía hasta el barrio de Dolores. Una noche, dos barrenderos que regresaban de sus labores escucharon esos ruidos cuando caminaban muy tranquilos.
El escándalo, dicen, creció considerablemente que no pudieron ignorar lo sucedido. Al volver la vista no podían dar crédito a lo que veían. Era doña Catarina, a juzgar por sus ropas, junto a su hijo, pero mostraban un rostro cadavérico. El doble espectro pasó muy cerca de los trabajadores, ocasionando el desmayo de uno de ellos. En tanto La joven reclamada, leyenda de Tlaxcala. Existía en la capital del estado de Tlaxcala una familia de buena posición económica que para recibir a su primogénito solicitó los servicios de una célebre comadrona con fama de bruja. Llegó el día del parto y la comadrona recibió a una hermosa niña, a la cual la bruja vaticinó que cuando creciera sería reclamada por Dios o por el diablo. Los padres, sin temor ante el presagio, continuaron su vida. La niña, al cumplir los 15 años, se convirtió en una bellísima joven de nombre Clara. Se comentaba que era la mujer más hermosa de la Nueva España. Ese día en particular, la familia recibió la visita de un grupo de monjas que les ofrecieron tomar a la joven y encargarse de su educación en el monasterio de la congregación, ya que tal belleza, sin virtudes, podía llegar a ser un peligro, en especial si no respetaba ni temía a Dios y a sus castigos. Clara, que tenía un carácter déspota, recibió con desagrado la insinuación de su familia de ser internada. Ella respondió que solo las mujeres feas e infelices debían enclaustrarse. Ante la negativa, los padres le propusieron desposarla. La joven aceptó, anteponiendo la condición de que su futuro marido debía ganarse los derechos de su corazón, venciendo en duelo a sus pretendientes. Decenas de hombres se enfrascaban en duelo esperando ser merecedores de los favores de la joven, pero ella no se decidía, provocando la muerte de varios candidatos. Durante la noche de su cumpleaños número 16, mientras todos descansaban del ajetreado día, Clara peinaba su reluciente cabellera dorada y escuchó cómo se acercaba el sonido de los cascos de un caballo. Algunos instantes después, debajo de su balcón, se entonaba una hermosa melodía. Un hermoso caballero, al que jamás había visto, se encontraba en la oscuridad dedicándole una bella serenata, hecho que ella aprobaba. El misterioso jinete se acercó para obsequiarle una rosa. Pasaron los días y el apuesto caballero se presentaba todas las noches a deleitar a la joven, quien, ya enamorada de tan galante sujeto, accedió a escaparse con él. Dicen que el hombre llegó puntual, como todas las noches, y la joven lo esperaba atenta en el balcón. Al verlo, bajó sigilosamente para llegar a él. Subió llena de felicidad al caballo y salieron de Tlaxcala con rumbo desconocido. En el trayecto, la joven buscaba una caricia y al rozarle la mano al caballero, se percató de una inusual cantidad de vello y de uñas extremadamente largas. Clara volvió la vista al hombre, sobresaltándose al notar que se trataba del mismísimo diablo. No se volvieron a tener noticias de ella, pero a los pocos días fue encontrado el cuerpo de una mujer de cabellos dorados, con la cara desfigurada, por lo que no pudieron reconocer de quién se trataba. El compañero, lleno de susto más que de asombro, lo levantó y llevó a su casa, donde contaron lo ocurrido. Después acudieron con las autoridades, a fin de que éstas llegaran al fondo del caso. Así, el cura de Nuestra Señora de la Asunción de Real del Monte y el lugarteniente del alcalde mayor de Pachuca tomaron todo género de providencias para serenar los clamores populares. Acudieron con valor a la casa grande para llamar a doña María Catarina y a su hijo. Penetraron sin obstáculo alguno y dentro, en la sala principal que da al patio, con las cortinas empolvadas y telarañas por doquier,
encontraron los esqueletos de madre e hijo. Para ese momento habían transcurrido meses de sus muertes. Se les dio sepultura y se ofició misa en la iglesia. Se cuenta que jamás fue escuchado después ruido alguno, y aunque la gente estaba interesada en conocer el paradero de las joyas, lo cierto es que nadie, pero nadie se atrevió a entrar a esta propiedad. Los monjes de catedral. En una serie de plataformas recortadas sobre una colina, se comenzó a construir en el siglo XVI el convento franciscano de Nuestra Señora de la Asunción, hoy Catedral de Tlaxcala, con un convento anexo, el de San Francisco. Esta obra, al sureste de la ciudad, es única en su tipo al tener su torre campanario separado del conjunto conventual. El templo es de fachada sencilla, estilo renacentista, con un pequeño alfiz sobre la puerta. A él se accede por una rampa empedrada desde la plaza Xicoténcatl y atravesando 3 grandes arcos. El interior del templo conserva en madera un hermoso techo alterzonado, estilo musulmán, el más grande que existe en el país. Es quizá el más bello de los alfarjes coloniales. Está decorado con estrellas doradas, convirtiendo al techo en una réplica del cielo nocturno. Lo interesante de este lugar, se dice, es que mientras se construía, frailes y monjes iban todos los días en procesión. Y según cuenta una leyenda, se puede ver la procesión en las noches, solo que se trata de una proveniente del más allá. Quienes la han visto aseguran haberse visto atraídos por los rezos constantes y en coro, pero cuando observan de qué se trata, miren una procesión de frailes y monjas con trajes muy extraños, como venidos de otra época. No son pocas las personas que aseguran haber visto el suceso. Llegan hasta el altar principal, que tiene un retablo de estilo barroco salomónico, en donde se puede ver una pintura del bautismo del señor Maxixcatzin, con Cortés y la Malitzin como padrinos. En este lugar parece que se intensifican los rezos. Prosiguen en las otras capillas del recinto, donde es posible admirar el púlpito más antiguo de México, una estatua de Cristo que se presume fue traída de Europa por el mismo Cortés, y la pila monolítica donde fueron bautizados Maxixcatzin, Xicoténcatl el Viejo, Citlalpopocatzin y Tlehuetzolotzin, que eran los 4 señores de Tlaxcala. Hasta ahora no ha sido posible conocer los motivos de esta procesión fantasmal. Los rezos, que son el bálsamo de las almas perdidas y el alimento de los creyentes en esta situación, más bien parecen lamentos que atemorizan a los pobladores, quienes al caer la noche prefieren evitar acceder a la catedral. No obstante, la procesión no solo se limita al interior, ya que parece proviene del exterior, como en aquellos tiempos en que se construía la catedral, finalizando en el convento contiguo para culminar con un silencio sepulcral. Cabe mencionar que dicho convento es uno de los más antiguos del país. Fue fundado en 1524 y actualmente alberga el Museo Regional de Tlaxcala. Los ermitaños. Durante el periodo colonial, en un pueblo de Hidalgo se cuenta un suceso difícil de creer. En una de las fincas más lujosas de la región estaba habitada por un temeroso hombre muy adinerado. Vivía solo, no tenía esposa ni hijos, al parecer tampoco hermanos, ni parientes cercanos. Su vida la mantenía en secreto. Además de esta propiedad, era dueño de otras haciendas, por lo que la gente del pueblo acudía siempre a pedirle trabajo. Sin embargo, a pesar de poseer una gran fortuna, el pago que les daba a sus trabajadores era muy poco, y además de que tenían que soportar su mal carácter y sus malos tratos. Algunos de sus sirvientes vivían en el pueblo en condiciones muy precarias. Apenas les alcanzaba para comer, pero como no podían renunciar a su empleo, continuaban trabajando para el señor hostil. Un buen día se les ocurrió sacar gusanos de maguey para venderlos entre el resto de los habitantes. Para ello fue necesario pedir permiso al patrón, quien aceptó de mala gana. Semanas después, un lacayo fiel al hacendado le informó que los trabajadores usaban a los gusanos como mercancía
y que ellos les dejaba algunas ganancias. Al escuchar esto, montó en cólera y prohibió rotundamente a sus empleados seguir extrayendo los gusanos, y amenazó con castigarlos de una manera tan severa que jamás en su vida volverían a trabajar, ni a realizar actividad alguna. Poco a poco se fueron creando rumores en torno a su persona, debido a que varios hombres desaparecieron misteriosamente de la región. Según cuentan, el hombre salía ocasionalmente a pasear por la plaza del pueblo. Si en su trayecto se topaba con una mujer hermosa, inmediatamente la abordaba y trataba de deslumbrarla mostrándole cualquier tipo de joyas. Las damas se negaban a aceptarlas y rápidamente se escabullían de él, pues se dejaban llevar por lo que comentaba la gente. Ante su negativa, muchas de estas bellas mujeres perdieron a sus maridos, pues el hombre adinerado, al enterarse que estaban casadas, ordenaba llevar a los esposos hasta su finca para darles muerte. Y para que no quedara huella de los crímenes, los cuerpos eran arrojados a los puercos para ser devorados. Así, con engaños, traía a las mujeres hasta su casa, pues les decía que si querían volver a ver a sus esposos, tendrían que ir por ellos a la hacienda. Varias fueron las mujeres que atravesaron este suplicio. Tiempo después dejó de vérsele por las calles, y en la finca ya no se escuchaban sus gritos, ni propinaba sendos castigos a sus sirvientes. Cayó enfermo de una epidemia que azotaba la región, y murió a los pocos días. Sus más fieles lacayos los llevaron hasta el camposanto. Ahí oraron por su alma y lo sepultaron. Pero al día siguiente el ataúd amaneció en la puerta del panteón. Nadie se explicaba el misterioso suceso, que se repitió cada vez que intentaban enterrar el féretro, que volvía a aparecer en la entrada del panteón. Cansados de esta situación, los lacayos y trabajadores decidieron regalar su fortuna a aquel que se atreviera a llevar lejos el ataúd. Nadie en el pueblo se decidía a emprender el viaje con el muerto, pues todos le tenían cierto resentimiento debido a los malos tratos a los que habían sido sometidos. Sin embargo, unos ladrones que mantenían alarmados a los habitantes decidieron cargar con el cuerpo, pues se imaginaron todo lo que podían comprar con el dinero. Su avaricia fue tanta que ese mismo día partieron del camposanto en dirección al monte. Ya de noche, al estar velándolos, se escuchó un estruendoso ruido y de pronto se abrió una especie de túnel y la caja se deslizó por el túnel. Estos señores, por miedo de que algo pudiera pasarles, jamás regresaron. Se quedaron ahí hasta su muerte. Actualmente existen piedras que se parecen a la silueta de estos ladrones. Se les puede ver como si estuvieran cuidando el lugar. Desde entonces se conoce a este lugar como los ermitaños, por haberse mantenido en aquella ermita y por no haber podido disfrutar de todas aquellas riquezas.